Bien, bienvenidos a este primer curso del curso Five Fitness. Este primer curso veremos tres grandes temas. El primer tema tiene que ver con la revisión del paradigma nutricional, que es la pirámide nutricional y el plato del buen comer, pero también veremos un apartado que tiene que ver con un balance energético, es decir, cómo podemos hacer una estrategia para control de peso a partir del gasto calórico en el ejercicio y del consumo energético en la dieta. Y un tercer apartado que veremos será un apartado donde revisaremos un mapa wellness, que esta será una herramienta de coaching de salud que usaremos durante cada módulo con la intención de que puedas sentirte acompañado o acompañada para que el proceso sea más exitoso. Entonces, te anticipo que para que este proceso sea exitoso, nosotros requerimos de tener contacto contigo, no solamente a partir de estos webinars o de estas transmisiones, sino requerimos también que puedas estar preguntándonos o acercándote a nosotros si tienes alguna duda, siente toda la confianza de hacerlo. La intención de esta información, de entregar esta información, es que esta información sea de alguna manera accesible para todo mundo, y si la información resultara muy técnica en algún momento, con gusto, por favor, házmelo saber para hacerlo cada vez más sencillo. En este primer módulo yo te solicité, antes de que iniciáramos, te solicité que tomaras algunas medidas, que contestaras algún cuestionario. Durante el transcurso de este curso vamos a ir usando esas herramientas a tu favor. Por lo pronto, ahora vamos a dar inicio a este primer curso. Te voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a ir directamente a la presentación del día de hoy. Te decía yo que parte del primer tema que estamos buscando por aquí tener es acercarnos a aquello que conocemos como la pirámide nutricional. Vamos a revisar esto como un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Solo para tenerlo claro. Cuando hablamos de un paradigma, hablamos de aquello que durante mucho tiempo se ha pensado que es así y que probablemente no va a cambiar. Lo que sabemos que con el paso de la investigación y de la ciencia, hay cosas nuevas que estamos conociendo que nos obligan a replantearnos si lo que hemos hecho hasta ahorita es algo que deberíamos seguir haciendo o algo que puede cambiar en la medida de tus posibilidades. Entonces, vamos a revisar este paradigma de la pirámide nutricional. En este caso, si tú seguramente has encontrado o has escuchado en alguna ocasión lo que significa una pirámide nutricional, pues te darás cuenta que está construida de manera que la base de la pirámide siempre nos dice los elementos más importantes a consumir, y conforme va subiendo la pirámide nos dice los elementos que, eh, que finalmente se consumen mucho menor. Vamos a revisar primero la pirámide mexicana, esta pirámide tradicional que, bueno, está hecha de alguna manera como para concientizar cuál es la forma en cómo come el mexicano. Sabemos que en nuestra base normalmente está la tortilla o el maíz, el trigo, el pan, los tamales. Alguien diría que es un poco la dieta de la T, porque los tacos, tamales, las tortas aquí se encuentran. Evidentemente hay un consumo siempre agregado de carne a todo esto que te acabo de decir. Entonces parece que una parte de la pirámide que usamos los mexicanos es comer mucha carne, mucha harina y bueno, de alguna manera eh, ingresamos también pues el maíz, que es parte de nuestra cultura culinaria. Luego, en una segunda base de la pirámide, pues tenemos sí algún consumo de verduras, pero las verduras se resumen en su mayoría, tal vez, digo, hay algunos que comen más, a la preparación de salsas, por ejemplo, que comemos muchas salsas en México. Entonces las salsas normalmente se hacen con jitomate, con chile, con cebolla, y tal vez algo de limón en algunos casos, y con una amplia variedad de chiles. Entonces, prácticamente lo que decimos es que algunas frutas y vegetales son reemplazadas básicamente por esto, en el mejor de los casos. Las bebidas que consumimos en su mayoría son bebidas carbonatadas, es decir, son bebidas endulzadas, agregadas con gas, y que en su mayoría son envasadas. Es nuestra fuente de agua que habitualmente tomamos. Y luego, en un tercer nivel, bueno, pues aparecen sí algunos lácteos, pero si tú piensas qué tipo de lácteos se consume en el promedio mexicano, o en su mayoría aquellos que están en la calle y no tienen una buena alimentación, que tienen que comer en la calle o a la carrera, pues puede ser que tenga algunos yogures, algunas leches envasadas, incluso azucaradas, o incluso algunos preparados con queso, en su mayoría. Y dentro de ese mismo apartado, pues bueno, hay algunas carnes, sí, que van agregadas, como bien decíamos, a los tamales, pero también al pozole, las carnitas,
el consumo de frijoles es algo muy habitual también en nuestra cultura, entonces digamos que es una fuente de proteína animal y vegetal que es la que suele hacer en esta parte de nuestro consumo, entonces importante, muy importante el frijol y algunas carnes rojas en su mayoría. Y la base de la pirámide, básicamente hablamos de muchos dulces, hay algunas golosinas que se tienden mucho a comer, tal vez no se comen con esa cantidad como si estuvieran en la base de la pirámide, pero tiende a haber dulces en su mayoría envasados, que son las golosinas que habitualmente los caramelos que usamos de comer. Y bueno, tal vez algunas bebidas preparados rápidos que son también envasados, como las sopas para preparar, que ya vienen listas para servir solo con agua caliente o unas otras bebidas para, como dice aquí, comida para en casos desesperados que podemos encontrar en la calle. Entonces, este es un poco nuestra pirámide nacional. ¿Cuál es la pirámide que se recomienda en realidad tener? Vamos a ver, ¿cuál es la pirámide que se recomienda tener y qué recomendaciones hace, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social? Por darnos algún ejemplo. Estas son las recomendaciones que nos dan. En las recomendaciones tenemos una base, como bien decíamos en la pirámide, y tenemos una punta. Ya lo ven. Esta es la pirámide más actualizada mexicana y nos habla básicamente un cambio de paradigma en donde nos dice que hay una propuesta para mejorar la salud y el bienestar de nuestra comunidad, como es actividad física diaria, que es importante, dice por lo menos 60 minutos. Obviamente tener un equilibrio emocional, que es una parte importante del ser humano. Tener un balance energético, que significa que comamos de acuerdo a nuestro nivel de actividad. Em, la forma de preparar alimentos, dice que se tiene que revisar antes de considerar lo que vamos a consumir, es decir, en qué medida estamos agregando aceites de alguna manera que pueden generar algunas grasas que no son tan saludables como las grasas trans, y el consumo de agua que debe ser continuo. Entonces, esta base de la pirámide sugerida por el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice que se deben de mantener estilos de vida saludable. Este curso, Five Feed, está dirigido a eso, a que tú puedas identificar tu estilo de vida y que puedas mantenerte en un estilo de vida que pueda mantener la salud. Y luego la siguiente base de la pirámide ya agrega lo que acabamos de ver hace un momento, en su primera parte los cereales, sigue considerándose los cereales como la base de la alimentación, pero en esta base se está considerando incluso no granos, sino se está considerando básicamente harinas. Entonces, este es un paradigma que quiero que cambies a partir de este momento. Las harinas siempre van a quitarle una parte del valor nutricional al alimento que estamos consumiendo. Entonces, ese es un paradigma que me gustaría que entendieras ahora que vayamos a dejar una tarea para ti. El siguiente apartado tiene que ver con frutas y verduras. Básicamente en este apartado de frutas y verduras también se agrega un poco los aceites de buena calidad. Y bueno, se dice que siendo el segundo nivel, pues se considera que hay una variedad de este grupo de alimentos que se pueda integrar diariamente, pero como la segunda parte de la pirámide. La tercera tiene que ver con los lácteos y en esta cuestión también se están poniendo algunas proteínas animales, básicamente, es decir, derivados de lácteos y las proteínas animales desde el huevo, el pescado, el pollo, de alguna manera el salmón. Entonces, todo esto se considera en la tercera parte de la pirámide y bueno, en la cuarta parte hay algunas grasas o carnes grasas, más grasas que se pueden considerar como en otro nivel. Se saca de este nivel de proteínas, esa parte es importante, es un cambio que se ha hecho. Es decir, en menor cantidad debería uno de comer carnes rojas o carnes altas en grasa. Y en ese nivel se puede que también se puede disfrutar de bebidas fermentadas o alcohólicas, en este caso consideradas también como un alimento que puede ser beneficioso para tu microbiota intestinal. Y la última parte es un consumo que es opcional, siempre lo pone opcional como postres, dulces, y se considera que sea un consumo, pues evidentemente moderado. Hasta aquí esta es una parte de la pirámide nutricional que estamos hablando mexicana, es decir, este es un ejemplo de México, de cómo estamos haciendo una pirámide nutricional y cómo se nos propone que lo hagamos. Existen algunas otras propuestas de esta pirámide nutricional y me gustaría mostrarlas. Por ejemplo, hay una pirámide nutricional china, esta está muy interesante, porque en esta pirámide nutricional, pues la base de ellos es el arroz, a diferencia de nosotros que es el maíz, por ejemplo, pero integran un cereal que es, digamos, de clase mundial como es el trigo. El trigo, por cierto, ha sido una introducción del alimento que ha sido
muy promocionada por muchas situaciones. Primero, no porque tengan mayor valor nutricional que otros cereales, sino porque es muy fácil de cultivar y porque hay grandes producciones a nivel mundial de ese cereal, del trigo, que hoy lo que hace es nos está generando una sobreexposición al trigo. Esto es otro paradigma importante. Si se fijan en las pirámides que vamos a ver a continuación, la mayoría tienen trigo, pero adecúan algunos cereales que son de consumo local, como por ejemplo en este caso en Oriente, estamos hablando del arroz. La parte, digamos, la segunda pirámide tiene que ver con frutas y verduras, igual que la de nosotros. La siguiente, pero no al mismo nivel, estamos considerando el nivel, por ejemplo, de las proteínas magras o las proteínas con baja grasa, proteínas animales. Si se fijan, los lácteos se ponen en el siguiente nivel, no se ponen en el mismo nivel que en México. Entonces ahí hay una prioridad por proteína de fuente animal, pero que venga directamente de los cárnicos, no de los derivados lácteos. Por cierto, vamos a ver cómo en otras pirámides nutricionales los lácteos no los consideran, porque se sabe hoy que la manipulación del lácteo tiene muchos carcinógenos o productores de cáncer, o ya no somos, digamos, nuestro cuerpo ya no puede degradar tan fácilmente todos los derivados lácteos. Tan es así, y si se han fijado, casi toda la industria de producción de lácteos los produce sin lactosa, con menos grasa, es decir, nos tratan de dar ese sabor que tienen los lácteos, pero quitándole esos ingredientes que pareciera que nos van a hacer daño. Y la última parte tiene que ver con los aceites y las grasas. Esto sería la pirámide china, por dar algún ejemplo. Vean ahora esta pirámide española. En la pirámide, bueno, ¿saben? Me voy a ir a una pirámide japonesa antes de ir a la española, porque esta es importante verla y en su intención, que ustedes conozcan cómo se maneja esta pirámide también en Oriente. Esta es una especie de pirámide invertida, es una especie de trompo, donde lo que observamos en realidad es que nos pone como la parte inicial que hace girar a esa pirámide o a ese trompo, básicamente es la actividad física y el consumo de agua. En la medida que nosotros tengamos gasto energético, entonces tenemos un merecimiento de ingesta calórica. Si tu vida tiende a ser sedentaria, es probable que tengas que consumir menos de todo lo que ves aquí abajo. En esta propuesta, lo que nos hace también es una base de consumo de cereales. Como se darán cuenta, no nos ponen tantas harinas, sí nos ponen un pan blanco, pero en general para ellos el consumo es de arroz, sigue siendo de arroz. Los vegetales, por ejemplo, en su mayoría que se presentan son vegetales que no son cocinados bajo calor. Hay guisos, pero la mayoría son frescos. Entonces es una propuesta de vegetales frescos. Por otro lado, hay un consumo en tercer nivel, si lo quieres ver así, de consumo de proteína animal, donde sí considera el huevo y algunas carnes, pero en su mayoría carnes de origen marino. Su dieta se basa básicamente en pescado o en alimentos de origen del mar. Esta parte es importante porque de alguna manera lo que propone tanto en los vegetales como en las carnes es la menor cocción posible. Entonces, de alguna manera, esa es una manera de mantener ocupado tu sistema digestivo y hacer que el consumo calórico se disminuya incluso cuando estás haciendo este tipo de consumo de dietas. Y la parte última tiene que ver un poco con los lácteos, sí, pero también con las frutas. Si se dan cuenta, ellos ponen al final de esta pirámide las frutas y los lácteos. ¿Por qué motivo? Pues ya decía, los motivos son que al procesar los lácteos en realidad generan alimentos que se llaman como antinutrientes o que ya no te nutren como deberían. Incluso las fuentes de calcio no consideran que pueda ser muy importante viniendo de los lácteos, sino viniendo más bien como de los vegetales. En el caso de las frutas, su nivel de azúcar evidentemente lo consideran que puede ser alto, entonces los vegetales tienden a tener menos azúcar y con ese tienen un pequeño consumo de fibra. Entonces, como te darás cuenta, esta propuesta que se tiene en la pirámide japonesa está interesante, pero varía mucho de la que hacemos occidental. Y bueno, iba a comentar yo con respecto a la española no es muy diferente a la mexicana, es decir, de hecho, la mexicana y la española tratan de alguna manera, son similares y se parecen un poco a la estadounidense, porque me gustaría que vieras esas otras pirámides que podemos nosotros usar como para entender cómo pueden beneficiar nuestro consumo. Ve, esta es una pirámide nutricional alemana que me parece muy interesante porque tiene tres caras, es una pirámide de tres caras en donde nos marca como una especie de semáforo en siga, preventivo y alto,
la cantidad de alimento que podemos consumir, es decir, qué tan beneficioso es el alimento cuando se encuentra en verde, eh, qué tanto cuidado habría que tener cuando está en preventivo y lo menos que habría que consumir cuando está, por ejemplo, en rojo. Entonces, en esta caras que nos presenta, por ejemplo, nos pone en una primera parte, nos pone todas las grasas, una cara de ellas, y las grasas nos pone desde los aceites de oliva hasta las grasas que pueden ser más saturadas y que pudieran provenir a lo mejor de algunas carnes o incluso, por qué no decirlo, de algunos guisos. Otra parte de la pirámide nos marca los granos o los carbohidratos de alguna manera, y en esta posición nos pone el consumo que puede ser más light, por ejemplo, los carbohidratos, que son básicamente los vegetales o algunos alimentos con bajo almidón, y luego nos pone algunos carbohidratos que son granos, que son preventivos, que es recomendable comer, que tienen también algo de proteína, y al final nos pone las harinas. Y la última cara que tiene que ver con eh, el consumo ideal, en este caso, de frutas, incluso perdón, no son de frutas, son de proteína animal, para de esa manera entonces encontrar una justa combinación de proteínas, carbohidratos y grasas. Lo que hace es básicamente en las tres caras, solamente usa los tres grandes grupos. Y se me pasó comentarte que en el caso también de esta segunda cara de los carbohidratos mete frutas y verduras, no solo eso, ¿no? Sino frutas y verduras. Y la parte que tiene que ver con la parte de carnes, pues obviamente pone las carnes de menos grasa abajo y las de más grasa arriba, básicamente. Y en el caso de la base de la pirámide nos pone una especie de plato del buen comer, donde nos dice qué cantidad podríamos consumir de cada tipo de alimento en una porción, por ejemplo, en nuestro plato. Esto es importante observarlo, por lo que les quiero comentar aquí del plato del buen comer. Este es el plato del buen comer, que en buena medida es un plato internacional, es decir, es un plato recomendado por la OMS y se ha incluido en las normas oficiales mexicanas. Nos sugiere que un plato del buen comer debe estar dividido en tres grandes partes, ¿no? En tercios. El primer tercio, frutas y verduras. El segundo, básicamente, alimentos con proteína. Ahorita veremos cuáles de ellos. Y luego una tercera parte, alimentos que tienen que ver con granos. Entonces, aquí lo que nos está sugiriendo es que al servir un plato, nosotros podamos tener esta dimensión de cómo se come en cada plato. Y no solo eso, sino que dentro de la misma combinación, por ejemplo, de frutas y dentro de la parte de frutas y verduras, pues podamos comer más o menos mitad y mitad. En el caso de las proteínas, nos dice que comamos más proteína de origen vegetal y un poquito menos de origen animal. Y entre ellas, pues obviamente estamos incluyendo el queso, los cárnicos y algunos alimentos del mar. En el caso de los granos, por ejemplo, que es el otro tercio que ocupa el plato del buen comer, nos pone todo tipo de alimento, desde las que son harinas hasta los que son granos o los que son procesados, ¿no? O las raíces, nos pone todo ese tipo de alimento. Entonces, este es de alguna manera el plato del buen comer. Lo que les quiero decir a ustedes ahora es que vamos a hacer una práctica en donde nosotros trabajemos con una especie de pirámide parecida a esta. Esta va a ser una de sus tareas. Vamos a dividir tres grandes grupos de alimentos en la parte alta de la pirámide y en la parte de abajo vamos a construir nuestro propio plato del buen comer. Vale la pena comentarles que no hay una forma única y absoluta de comer, siempre y cuando nuestra dieta sea completa, ya veremos eso en el siguiente capítulo, sea equilibrada, sea suficiente y de alguna manera sea inocua, es decir, que no nos vaya a hacer daño, ¿de acuerdo? Y que tenga, bueno, buena consistencia, que tenga buena vista, buen olor. Entonces, si nuestra alimentación es equilibrada, la podemos construir en un buen plato y eso depende del gusto culinario de cada uno de nosotros. Ya se los explicaré en un momento para su tarea siguiente. Revisemos otra pirámide nutricional que está interesante. Es una pirámide nutricional francesa, donde observa que está en lugar de pirámide, bueno, es una pirámide, pero observamos los costados como escalones. La parte baja de esta pirámide, en la parte del escalón 1, básicamente nos dice no que la parte baja sea más importante, sino que nos dice el número de raciones que hay que consumir de cada grupo de alimentos. Por ejemplo, en el caso de la base de la pirámide, para la francesa tenemos cárnicos. Estos cárnicos nos los pone como comer de 1 a 2 porciones. En el caso del siguiente escalón nos pone lácteos, nos pone que podemos consumir hasta 3 raciones.
Vale la pena comentar que los europeos tienen una cultura donde procesan mucho los subproductos derivados de los lácteos. Tan es así que pues muchos de los quesos que conocemos tienen origen europeo. Entonces ellos tienen como una base muy importante de su proteína los lácteos, cosa que no es recomendable, por ejemplo, para otras culturas, ¿no? Hay gente que diría, es muy bueno comer lácteos. Pues sí, pero si el proceso es muy industrializado, no. Por otro lado, tenemos los siguientes dos escalones que nos pone básicamente 4, que nos dice hacer hasta 4 veces a la semana ejercicio, y en la medida de que tú hagas ejercicio puedes comer en las raciones de cereales o carbohidratos que tú consideres, es decir, la actividad física está muy de la mano de los carbohidratos. Con esto quiero quitar el gran mito de que la base de una alimentación deban ser los carbohidratos. El gran mito es que deberíamos de consumir siempre más carbohidratos. Eso lo que ha llevado a la humanidad es a una sobrealimentación, a un exceso de peso y a obesidad. Por eso, si países como nosotros están sobredimensionados el consumo de los carbohidratos. Aquí, por ejemplo, si ustedes observan, el carbohidrato está en comparativa con el nivel de actividad física que tú hagas. Y finalmente, el quinto nivel habla de frutas y vegetales, que dice que se deberían de consumir hasta 5 raciones de frutas y vegetales, y pone como la parte más alta de la pirámide que tienes que consumir la cantidad de agua que sea necesaria. Y con lupa, pues tienes que observar básicamente los grasas de todo tipo. Se dice que las grasas, por lo menos en esta propuesta, debe ser un consumo mínimo, pero yo me atrevo a desafiar esto porque creo que el consumo de grasas vegetales es muy beneficioso para ciertas épocas de la vida. Y bueno, finalmente, una última pirámide que quiero mostrarles es la pirámide nutricional de Hungría, donde básicamente ellos han simplificado para transmitir a la población cómo debe de consumirse eh, cómo debe tenerse una alimentación balanceada. Dicen, debe ser como una casita. La base de la casita son los cereales, parte de los muros que se deben de construir deben de ser con frutas y vegetales, y parte de tu techo a doble agua debería ser de igual cantidad la proteína de tipo animal combinada con la proteína derivados lácteos, es decir, proteína animal, nos está poniendo el techo como proteína animal. Y en una chimenea nos dice debería de ser tan pequeño como una chimenea el consumo de grasas y azúcares. Estas recomendaciones, como les explico, es una manera de transmitir a la población cuál debería ser la base de tu alimentación, y nos trata de meter de alguna manera esta idea de dónde debe estar nuestro consumo. Si se fijan, yo les decía hace un momento, aquí hay una gran mentira que tiene que ver con el consumo de los cereales, de los carbohidratos. Entiendo que hemos sentado nuestra alimentación en los carbohidratos. Sin embargo, hoy conocemos que entre menor cantidad de carbohidratos consumimos, elongamos más la vida. Es decir, no es una garantía, pero el consumo calórico debe de considerarse mucho a partir del consumo que tiene que ver con otros grupos de alimento y no solamente con los cereales. Entonces, hasta aquí parte de la presentación que tiene que ver con este apartado. Yo les pido que puedan estar en contacto conmigo. Tienen mi contacto directamente en el WhatsApp. Pueden buscarme y escribir directamente en Instagram o en Facebook, así como en mi plataforma de YouTube. Bien, hasta aquí esta primera parte de la presentación. Quiero decirles que qué nos vamos a llevar de aquí en esta primera presentación. Yo les voy a enviar a ustedes una especie de formato para que hagan una pirámide nutricional. Les voy a mandar un formato como este. Van a cortar en una hoja grande un triángulo y le van a dejar 2 solapas por encima y una solapa por debajo. Se los voy a pasar ahí en su WhatsApp. Y entonces lo que vamos a hacer con eso es, vamos a cerrar una pirámide de manera que las solapas sean las partes que nos permiten cerrar esa pirámide, ¿de acuerdo? Y las solapas las vamos a pintar como lo hicimos con la pirámide alemana. Van a pintar de verde, de amarillo y de rojo. Yo sugiero que usen la mitad, que separen el triángulo y la mitad hacia abajo esté de verde, y de la mitad hacia arriba separen y pongan amarillo y rojo, ¿de acuerdo? Para que sean básicamente en 3 partes como está dividido. Van a ponerle número a las caras, cara número 1, cara número 2 y cara número 3, y la base de la pirámide le van a poner el número 4. Ya que lo tengan así, todavía no lo cierren. Nosotros vamos a trabajar en esa pirámide en el siguiente curso para identificar
el grupo de carbohidratos que ustedes deben de consumir aquí, esto va a ser personalizado, no es para todos. Por eso requiero tener una sesión con ustedes de lunes a viernes. Yo tengo abierta esta aula de 1 a 2. De hecho, al terminar esta presentación, voy a abrir el aula para que de 1 a 2 se hagan preguntas y respuestas y de alguna manera identifiquemos cómo es su alimentación y podamos saber cómo dividirlos en ese triángulo. Entonces, les decía yo, la parte 1 básicamente va a ser dedicado a carbohidratos. Vamos a ver qué carbohidratos te conviene más a ti. La parte 2 va a ser dedicada a las proteínas y la parte 3 a las grasas. Entonces, en base a la alimentación de cada uno de ustedes o a su cultura, es que yo les voy a sugerir cómo coloquen ahí su alimentación. Y el plato del buen comer, básicamente vamos a seguir con el plato del buen comer que vimos en este curso, que se divide en 3 partes. Una parte con frutas y vegetales, otra parte con proteínas animales y vegetales, y la última parte con cereales. Entonces, esto es una tarea que tienen ustedes. Ya que lo tengamos, obviamente vamos a construir una pirámide, ya a lo mejor con un cartoncito donde van a venir los grupos de alimento que ustedes van a consumir. Básicamente lo van a escribir y esta pirámide es una pirámide con la que van a estar viviendo los siguientes 5 semanas. Lo que quiero es que en este programa, en las próximas 5 semanas, ustedes tengan un cambio extraordinario, por lo menos en su forma de alimentarse. Vamos a ir a la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver básicamente con una medida energética del entrenamiento y de la dieta. Bien, hasta este momento no estamos viendo todavía el ejercicio como tal. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes que hay una manera en la que nosotros podemos graduar el nivel de actividad física siempre y cuando tengamos un nivel de consumo en la dieta acorde a nuestro nivel de actividad. Déjenme se los muestro aquí. Bien, les voy a mostrar esta gráfica que parece un poco complicada, pero no lo es. Déjenme se las explico a continuación. Me va a llevar menos de 15 minutos. En esta gráfica ustedes ven una persona que tiene una edad de 35 años y es una persona que es sedentaria, que no hace mucho ejercicio y que tiene cierto sobrepeso. ¿De acuerdo? Eh, Estamos haciendo un ejercicio de ver cómo podríamos nosotros lograr que se obtenga una quema calórica lo suficientemente alta para lograr bajar un, este, una libra de grasa. Entonces, este es un programa donde el ejercicio se vuelve a la par un moderador del sobrepeso. Si alguno de ustedes, por ejemplo, se encontrara hoy en un sobrepeso, y eso lo va a determinar las fotos que me enviaron y la evaluación remota que les vamos a hacer también, por cierto, por ahí, si alguien no me ha enviado parte de este material, se los voy a poder se los vuelvo a poner en el chat para que entiendan lo que tienen que enviarme y poder hacer su evaluación. Si se encontraran en sobrepeso, vamos a hacer un programa a 12 semanas, y obviamente nosotros vamos a vernos a 5 semanas, pero ustedes lo van a proseguir a 12 semanas, donde por un lado veamos la cantidad de caloría que ingresamos y por otro lado el nivel de calorías también del ejercicio. Si ustedes observan, vamos a ver que las calorías, por ejemplo, del lado de la ingesta calórica, en una persona promedio deberían de venir desde 1500 a lo mejor hasta N, en este caso puse hasta 3000, y el gasto calórico del ejercicio lo puse que venía desde 100 calorías hasta 750, pero también puede ir subiendo de forma progresiva. Este programa de control energético se muestra a continuación de esta forma. La línea roja nos da la idea de este paciente que empezó a consumir 3000 calorías la semana 1 y luego disminuyó a 2800 hacia la semana 2, a la semana 3 y la semana 4. Es decir, redujo en 200 calorías su dieta y se mantuvo así 4 semanas. Seguimos leyendo esta línea y nos dice, esta persona consumía 2.800 calorías y luego redujo a 2.500, ahora redujo 300 calorías y esas 300 calorías las redujo en una semana. Después, las siguientes 4 semanas, lo que hizo esta persona es reducir su dieta de 2.500 calorías, vamos a ponerle, o sea, mantuvo más bien esas 2.500 calorías durante 4 semanas y luego volvió a descender a 2.000 calorías, es decir,
bajó 500 calorías en una semana y luego las volvió a mantener hasta el resto del programa. ¿Qué les estoy explicando con esto? Cuando nosotros revisemos su dieta de cada uno en particular, si el consumo que tienen es muy alto, tenemos que empezar un programa en donde se vaya reduciendo de forma paulatina el consumo calórico. Yo sugerí aquí, puede ser reducido en 200 calorías, se puede reducir en 300, se puede reducir en 500 calorías, de acuerdo a cómo la persona lo vaya tolerando. En el caso de este paciente en particular, si se fijan de la semana 0 a la semana 12, pues tuvo una reducción calórica de 1000 calorías, lo que habitualmente el ser humano debería de consumir en promedio, hombre y mujer, ya adulto, está entre 2000 y 2500 calorías. Eso es lo que nos dicen las indicaciones generales de nutrición. Sin embargo, hoy descubrimos que muchos de nosotros en realidad no comemos eso, es decir, a veces comemos menos. Y la pregunta es, ¿y qué pasa en ese caso? La verdad es que no pasa mucho porque si tú tienes una dieta y descubrimos que tu dieta no es tan alta, que es una dieta baja en calorías y aún así no bajas de peso, tenemos que encontrar, y casi lo haremos como uno de los últimos pasos del programa, a qué se debe que no estés bajando de peso, porque puede ser una cuestión clínica y también puede ser una cuestión de selección de alimentos. ¿Recuerdas? En esta misma de la base de la pirámide que vamos a hacer, vamos a descubrir cuáles son esos alimentos, o por lo menos esa es la expectativa, que pueden estar siendo tus saboteadores. Pero bueno, al margen de esto, esta es una propuesta de cómo reducir calóricamente entonces las calorías. Hasta ahí estamos bien. Ahora, por otro lado, en este paciente no hacía nada de ejercicio. Y voy a poner la semana número 1, empezó a tener un gasto calórico que empezaba en 200 calorías. Es decir, su ejercicio era tan bajo que solamente se reducía a caminar o tal vez su actividad física en el día, que era subir escaleras y caminar lo más que podía, sacaba a su perro incluso a pasear y no le representaba mucho gasto calórico, era 200 calorías, pues es lo que gastaba. Entonces, lo que hicimos con él era subir a 350 calorías, subir a 150 calorías más y luego mantener esto durante 3 semanas también. Total que a la semana, este ejercicio ni siquiera era un ejercicio muy extenuante, muy pesado, sino que implicaba ya programar ejercicio de forma formal durante su día y no solamente reducirse a sacar al perro o subir escaleras o dejar el carro más lejos de donde se encontraba. Entonces, ese ejercicio de baja intensidad, que todavía hasta este momento, sumado 3 veces a la semana, le daba un gasto calórico a la persona de 1050 kilocalorías. Entonces, quiero que vayan viendo este embudo que va formando la reducción de calorías en la dieta y el ingreso progresivo de gasto calórico durante las semanas que está haciendo la intervención. A la cuarta semana hicimos un incremento en el gasto calórico que básicamente iba a 500 calorías, lo cual implicaba que subió de 350 calorías a gastar 500 calorías, los cuales nos daba otras 150 calorías de más que se estaban gastando. ¿Qué implicaba en esa persona? Pues no implicaba mucho, el ejercicio seguía siendo de la misma intensidad moderada, ni siquiera era intenso, pero ahora lo hacía 5 veces por semana. Al hacerlo 5 veces por semana, en realidad lo que estamos logrando es quemar 2500 calorías. Hay quien me diría, ¿500 calorías podrían ser mucho? Tal vez sí, pero imagínate que en estas primeras etapas, donde quemaba 1050, estaba haciendo 30 minutos de ejercicio. Y ahora lo que estaba haciendo acá era 1 hora de ejercicio. Total, que el ejercicio no incrementaba su intensidad, pero sí incrementaba el tiempo, con lo cual, pues el gasto calórico se incrementaba también. Ahora ve, tenía 2500 calorías quemadas y lo mantuvo durante 1, 2, 3, 4, durante 4 semanas mantuvo eso y ve el otro embudo que formó con respecto a la baja de calorías que estaba llevando en ese momento. Y luego, en la semana 9, hicimos un incremento calórico que iba de 500 calorías hasta 750 calorías. Seguía con las mismas 5 veces por semana, pero ahora sí, en esta ocasión, ya para la semana número 10, la persona ya se encontraba acondicionada y a pesar de que tuviera algún problema clínico o que pueda tener un problema, incluso que tenga que ser tratado de una manera muy específica por médicos, el ejercicio puede tener un gasto calórico de manera que algunos días de la semana tú puedas incrementar la intensidad que estabas haciendo, por lo menos 2 o 3 veces a la semana incrementamos la intensidad y otras 2 veces no la incrementamos, seguíamos igual. Eso nos daba en total
al final 3.500 kilocalorías y lo mantuvimos durante 2 o 3 semanas que terminaba el programa. Entonces observa lo siguiente. Hicimos una reducción calórica progresiva hasta las 12 semanas, de manera que teníamos un déficit de 1.000 calorías de la semana 0 a la semana 12. Era bárbaro. Cuando tienes ese déficit calórico, te obliga a tu cuerpo, en realidad, que no estés guardando ya depósitos de grasa. Eso por un lado. Por otro lado, las reservas de grasa que tú tienes, pues tienen que ser utilizadas de alguna manera, porque no es tan fácil como dejar de comer y nada más. Entonces empezamos a agregar la actividad física y en este sentido energético hay una especie de verdad absoluta, y ya se conoce en la ciencia, y se sabe que por cada 3.500 calorías hechas de ejercicio moderado a intenso, tú quemas 1 libra de grasa. 1 libra, ¿cuánto es? 454 gramos. Cualquiera diría, uy, es bien poquito, ni siquiera es medio kilo de tortillas. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo. Mientras un, vamos a poner 454 gramos de músculo, es muy probable que se parezca a esto. Te lo voy a poner aquí. 454 gramos. Probablemente se parece a esto en peso en músculo, ¿de acuerdo? Pero 454 gramos de grasa probablemente se parece a esto, a este volumen, lo cual nos dice entonces que no es lo mismo y no es tan poquito quemar 454 gramos de grasa. Si te das cuenta, comparado con un peso absoluto como es el músculo, sería esto, pero comparado con el volumen que ocupa la grasa es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que cuando nosotros quemamos grasa, por menor que sea, en realidad lo que estamos haciendo es quitándole volumen al cuerpo. Esa parte está interesante. Este es un programa que yo te invito a que, si tú quieres en este plan, esta parte es importante, si quieres tener una reducción de peso, podamos iniciar este plan a la par de ir reduciendo calorías. Yo te puedo hacer un programa en la manera que estemos tutoriándonos de reducción de calorías cada 4 o 3 semanas, de manera que tú sepas cómo vas a ir descendiendo tu gasto calórico. En los siguientes cursos tú aprenderás cuántas calorías estás consumiendo y cuántas calorías estás quemando el ejercicio, y vas a saber la base de lo que haces en este momento. Y en base a eso, pues vamos a poder dar un paso adelante. Hasta aquí entonces nos debe de quedar claro qué es lo que nos ofrece de alguna manera esta posibilidad de saber este equilibrio termodinámico entre la ingesta de calorías en una dieta y el gasto calórico. Y mira, no me voy a ir tan lejos, me voy a ir a algo muy sencillo. Si tú realmente lo que quieres es empezar a usar más tus depósitos de grasas, la fórmula es sencilla. Si en este momento no haces actividad física, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer todos los días una actividad física o cada tercer día que por lo menos nos dé 250 calorías, por lo menos. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y en la dieta, pues es muy sencillo. Muchos dicen, pues podría entonces cerrar la boca. Y sí, esta es una buena medida. Empezar a cerrar la boca y empezar a reducir la cantidad de comida que comes. Eso es bien sencillo, así se reduce la fórmula. Empiezo a hacer todos los días ejercicio un poco y empiezo a dejar de comer el volumen de comida que comía. Eso automáticamente hace que el cuerpo se estabilice, y los embudos que viste tú en la gráfica nos mostraban estabilidad de peso. Eso nos dice que la estabilidad de peso de la persona que vimos en esa fórmula fue estabilizándose su peso, de manera que fue cada sesión teniendo mejor resultados. Y bien, vamos a la última parte de esta presentación. Vamos a la presentación que tiene que ver un poco con el coaching de salud. Hasta aquí, déjame que te diga algo. Tú tienes una primera tarea de la primera presentación, que son el triángulo de la alimentación. Y de esta segunda presentación que hice, no tienes una tarea como tal, pero si a ti te interesa saber en este momento cuántas calorías consumes y cuántas calorías estás gastando el ejercicio, contáctame en el tutorial que tenemos de 12 a 1. Es un espacio hecho para ti, para poder contestar tu pregunta de forma personalizada ahí. Tengo un espacio donde cada 20 minutos tengo una cita, es decir, en cada hora tengo 3 citas, de lunes a viernes. Entonces, escríbeme en el WhatsApp, dime yo quiero el lunes de 1 a 1:20 y yo te anoto con mucho gusto y tenemos ahí una conversación. Si se te complica estar en el Zoom, entonces lo hacemos vía llamada telefónica o vía un FaceTime en tu teléfono o en un Hangout. Lo hacemos de cualquier manera, pero tú dasme una cita y yo con mucho gusto
te acompaño o uno de mis asesores. Bien, vamos a la segunda parte, a la tercera parte, perdón, que tiene que ver con esta presentación. Y vamos ahora a revisar algo que tiene que ver con algo que llamamos nosotros el coaching de salud. Déjame te muestro esto a continuación. Ahora que tengo pilas y tengo. Muy bien. Mira, te voy a mostrar ahora una especie de mapa que nosotros estamos ahora considerando lo que es un mapa que le llamamos mapa cualitativo wellness. ¿De qué trata este mapa? Bueno, este es un mapa que está hecho para que tú puedas encontrar en ciertos aspectos de tu vida, aspectos personales, por un lado, y aspectos interpersonales que tienen que ver contigo y otras personas más, de qué tan satisfecho te encuentras en cada una de estas áreas. Por ejemplo, este es un círculo que le llamamos un círculo como rueda de la vida, que lo vas a poder encontrar la explicación en nuestra misma plataforma o en YouTube, la puedes encontrar. Es una rueda de la vida. En esta rueda de la vida la dividimos en dos, ¿de acuerdo? La primera parte la pusimos que básicamente tiene que ver, vamos a ver si puedo editarle aquí. Bueno, creo que no puedo agregarle, pero editar y crear. Vamos a ver si puedo con esto. Dibujar. Vamos a ver si puedo con esto dibujar. En esta parte tenemos un primer apartado, decía yo, que tiene que ver la mitad hacia un costado con la parte personal y la mitad hacia el otro lado con un apartado interpersonal. Si te fijas, la primera parte dice, ¿cómo está tu salud médica y nutricional? ¿Cómo está tu aspecto físico? ¿Cómo está tu estado motivacional? ¿Y cómo está tu nivel de actividad física? Esto básicamente lo que nos dice es qué tan satisfecho tú estás en cada una de estas áreas. Y lo vas a poder hacer también de una manera que me digas en relación con las demás personas, qué tanto te encuentras satisfecha en tu relación que tienes, por ejemplo, con tu rendimiento laboral, es decir, qué tanto estás produciendo o qué tanto está resultando para ti productivo tu trabajo. En otro aspecto, las relaciones de amistad, en otro aspecto, las relaciones familiares, y en una última área, la eficiencia profesional, que no precisamente habla de un profesional, sino también habla de lo que estás haciendo en este momento, lo que tú te dedicas. Si tú ya te retiraste o eres estudiante, ¿qué estás haciendo con ese aprendizaje diario, con tu cerebro, con tu pasión, con tus pasiones? Entonces, en este apartado de eficiencia profesional también vamos a meter un poco las pasiones y lo que estás haciendo en este momento, ya en el retiro, o incluso si eres estudiante, qué tanto estás rindiendo profesionalmente en tu actividad. Bien, como te darás cuenta entonces, no deseo guardar los cambios, entonces vamos a ver si podemos borrar esta parte. Déjame ver. Perder los cambios recientes, aceptar. Bien, ahora, vamos a ver, en este apartado, lo que quiero es que tú califiques en la escala del 1 al 10, ¿de acuerdo? Vamos a hacer eso, dibujar en una escala del 1 al 10. Si te fijas, yo puse un puntito al centro de este círculo y ese punto lo estoy considerando como el número 5. Si tú lees aquí la leyenda, dice, identifica el nivel de satisfacción en cada una de tus áreas y considera una escala del 1 al 10, donde 10 sea que estás muy satisfecho con esa área de tu vida, que estás tratándola bien o la estás cuidando, y uno que está al centro que no la consideras nada satisfecha. Entonces, yo voy a hacerlo con respecto a mí, por ejemplo. Yo considero qué tanto me encuentro satisfecho, qué tanto me estoy cuidando en mi salud médica y nutricional. Y yo diría, bueno, a ver, vamos a ver, yo creo que me encuentro como a un 50%, ¿de acuerdo? Y luego, en el aspecto físico, ¿cómo me encuentro? Bueno, no estoy tan bien como me gustaría, pero estoy como a un 20, a un 30, vamos a poner, a un 30% o en un número 3 del 1 al 10. En aspecto motivacional, ¿cómo me encuentro? A tope, me encuentro casi al 100, al 90, ¿de acuerdo? Entonces tomé como referencia el punto medio que fue el 5. Y luego, el nivel de actividad física, como mi rendimiento físico, ¿cómo está? Pues está un poquito alto, pero no como me gustaría, está un 60%. Muy bien. En mi rendimiento laboral, ¿cómo estoy productivamente? Bueno, pues estamos en una época de contingencia, estoy abajo del 50%, como un 40%. En mis relaciones de amistad, ¿cómo estoy? Bueno, pues estoy
tal vez arribita del 50%, cercano al 50%, me encuentro aislado, entonces no estoy como me encantaría ser de amiguero. Mis relaciones familiares, ¿cómo estoy? Bueno, estoy muy bien, yo considero que estoy, pero me gustaría mejorarlo, estoy en un 75. Y en la eficiencia profesional, ¿cómo está? ¿Qué tanto estás aprovechando tu conocimiento para ponerlo adelante con tus pasiones? Pues bueno, yo creo que lo estoy aprovechando también como un 75%. Entonces ya hice mi puntaje y ahora lo que voy a hacer es unir con una línea todos estos puntos, ¿de acuerdo? Y voy a tratar en esta línea de tratar de ir uniéndolos al final y con eso, ¿qué voy a conseguir? Lo que quiero conseguir con esto en buena medida es conseguir también una especie de isla. Lo que quiero saber es qué tanto estoy aislado del 100% de satisfacción de mi mapa wellness. Y esto lo que voy a hacer en realidad es, pues, de alguna manera, si puedo hacerlo, pues lo voy a colorear, voy a cerrarlo y voy a marcarlo. Esto de alguna manera lo que va a marcar es, te decía hace un momento, pues es una isla. Lo que hace es, me dice el nivel de tierra, como son las islas que hay en tu ser, y el nivel de agua que también hay, por decirlo de alguna manera simbólico. Entonces, al dibujar este mapa wellness, tú lo presentas y con él vamos a trabajar, pero quiero que me digas cuáles son los puntos más débiles, en realidad, cuáles son los puntos más bajos de tu parte personal. Si tú te fijas aquí, en este mapa, yo dibujé de manera que me quedaron más bajos, por ejemplo, el aspecto nutricional, tal vez el aspecto físico, vamos a pensar, es el que me quedó más bajo de todos. Entonces, ese es el más bajo. El segundo más bajo, ¿cuál sería? Pues tal vez sería la salud nutricional. Y yo diría, mi salud nutricional en realidad es el segundo más bajo. Y el tercero más bajo, pues mi rendimiento físico. Entonces, ya contabilicé los terceros más bajos de mi nivel, digamos, personal. Esos tres los vas a considerar y me vas a decir cuáles son los tres más bajos. Y luego te vas a ir a la parte interpersonal, es decir, que tiene que ver con los demás, y entonces vas a buscar en buena medida cuáles son los tres más altos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tres más altos de esa parte que tiene que ver con otros? Entonces, para encontrarlos dirías, pues el más alto tal vez sea el familiar, está un 75%. Entonces, como ese familiar es muy alto, lo vas a considerar. Y luego el siguiente más alto son mi pasión, el siguiente más alto, y el tercero más alto mis relaciones de amistad. Entonces ya tengo tres enumeraciones bajas de mi parte personal y tres enumeraciones altas de la parte que tiene que ver con los demás. Y esta parte se va a volver muy importante por lo siguiente, porque ahora vamos a ver un ejemplo de alguien que ya lo hizo, por ejemplo, y en este mapa que podemos ver aquí, una personita ya unió todos sus puntos y entonces dijo, voy a poner el puntaje de cada uno de ellos y pones el puntaje con un número para poder identificarlo y luego vas a poner los tres más bajos y los tres más altos. En ese sentido, esta primera tarea se va a concluir y con ella vamos a trabajar en los siguientes semanas para que tú tengas certeza hacia dónde vamos a dirigir este programa 5Fit y cómo la parte que tiene que ver con la parte de tus amigos y la parte que tiene que ver con otros, cómo esa parte puede ayudar a tu parte personal. Es lo que queremos ver para que tú mismo durante el programa vayas encontrando una forma de irte autoliderando, autogestionando y sepas cómo puedes mantenerte en un programa sin salir de él. Muchos de los que de repente a lo mejor estarán pensando que a veces eres muy aplicado para hacer lo que te toca hacer, pero no tienes resultados. Entonces la pregunta es, ¿qué más tengo que hacer para asegurarme de mantenerme en un programa? Hay quien diría, bueno, emocionalmente a veces me pega mucho este periodo de estar encerrado. Estamos pensando ahora que estamos en una época de contingencia sanitaria, porque cuando no es así yo me mantengo muy activo. Pues entonces hay que buscar actividades y hay que buscar hacerlas de maneras que nos apoyen para mantenernos en el programa. Bien, hasta aquí tienes entonces dos tareas. La primera, tu triángulo. Y esta segunda que tiene que ver con el mapa wellness. Yo te enviaré entonces este archivo para que tú lo tengas, para que lo puedas trabajar o incluso lo dibujes en una hoja y en esta hoja puedas tú enviárnoslos con una foto. Yo te recomiendo que todos los materiales los vayas guardando tú
y que simplemente nos hagas saber que ya lo hiciste para tener un expediente tuyo, nos mandes una foto de lo que estás haciendo para saber en qué proceso, en qué parte del proceso te encuentras. Muy bien, hasta aquí voy a dejar de grabar esta transmisión en vivo. Agradezco mucho a todos aquellos que están presentes y a los que están en la página. Los invito a que sigan las indicaciones de la página para que puedan encontrar los materiales que les estoy solicitando. Los van a encontrar aquí mismo. Y recuerda encontrarnos en una aula virtual de 1 a 2 todos los días para tener una asesoría y un acompañamiento con tus wellness coach. Muchas gracias. Hasta luego.